No voy a comenzar a grabar. Muy buenas noches, hermanos. Les saluda el hermano Felipe de Leyendo las Escrituras. En este día estamos con un cierto número de hermanos de la comunidad de Leyendo las Escrituras que se han conectado de diferentes países. Tenemos personas de Venezuela, de Colombia, de Honduras, de México, también de aquí de los Estados Unidos. Y estamos en este momento a iniciar, a continuar el estudio de los 10 mandamientos, las 10 palabras, el decálogo. En esta noche nos corresponde el octavo mandamiento, no hurtarás. Y tenemos a nuestro hermano Ali Vargas desde Venezuela, que será quien estará exponiendo el tema que corresponde a esta noche. Así que voy a permitirme en este momento, hermanos, en presentarles a nuestro hermano Ali Vargas. Hermano Ali. Sí, buenas noches, hermano Felipe. Buenas noches tengan todos mis hermanos. Bendiciones para todos. Como siempre, es un honor para mí poder exponer a través de esta plataforma tecnológica de Leyendo las Escrituras la poderosa y preciosa palabra de Dios, mis hermanos. Wow, es increíble la manera de cómo va volando el tiempo, hermano. Fíjense, hemos llegado ya al octavo mandamiento. Pueden ver en sus pantallas Éxodo 20:15, dice, no hurtarás. Eso es lo que dice el texto sagrado en Éxodo, mis hermanos, 20:15. Octavo mandamiento, no hurtarás. Pero antes de empezar a desarrollar el tema, me tomaré unos minutos, ¿verdad?, para una breve introducción. Y esa breve introducción tiene que ver con el texto que están leyendo seguidamente de Lucas 18:20. El Evangelio según San Lucas dice lo siguiente: tú sabes los mandamientos: no cometas adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Fíjense, este maravilloso texto, el cual quise citarles esta noche, y quise citárselos con un doble propósito. El primer propósito es que a través de esta cita bíblica podemos repasar los mandamientos que ya hemos estudiado. Les dije, el tiempo pasó volando, llegamos al octavo mandamiento, pero ustedes pueden ver allí que ya hemos estudiado el no cometer adulterio, el no matar y el honrar a padre y a madre, pero también podemos visualizar el próximo a estudiar, como es el de no dar falso testimonio. Este es el primer propósito, hacer un repaso allí, rápido, preciso, conciso, que nos da la palabra. Y el segundo propósito, mis hermanos, tiene que ver con que a través de este texto nos encontramos con la respuesta dada por el Señor Jesucristo a aquella pregunta que le formulara cierto hombre prominente que quería saber qué tenía que hacer para heredar la vida eterna. Y fíjense, es interesante ver cómo en función de esa pregunta, de una manera clara y precisa, el Señor le hacía mención a aquel hombre sobre la ley. Y el mensaje fue claro. Es que el Señor simplemente le quiso decir, y acá me tomaré, mis hermanos, la libertad de parafrasear un poco, ¿ok? Fíjense, el Señor de manera afirmativa le recordaba, oye, tú conoces perfectamente el estándar de conducta establecido por Dios. Eso fue lo que el Señor le respondió. Pero luego, aparte de eso, le confrontó con su estilo de vida. Y allí quedó demostrado, mis hermanos, que aquel hombre no estaba preparado para vivir conforme a ese estándar.
y que simplemente prefería vivir conforme a la corriente de este mundo. Entonces, este doble propósito por el cual hice mención de este texto y que nos permite ver esta escena, entonces sería bueno que en base a esta exposición, ¿verdad?, nos formulemos una pregunta sencilla. ¿Estaré yo viviendo conforme al estándar de la ley moral de Dios o vivo según mi propia ley, según mis propias normas? Por supuesto, mis hermanos, la respuesta a esta pregunta la conocen ustedes y el Señor. Así que no vamos a debatir sobre ella esta noche. Así que, volviendo al punto, claramente podemos apreciar, en base a aquellas palabras que emanaban del Señor en ese momento histórico, palabras que hoy día están más vigentes que nunca, porque la ley, mis hermanos, la ley de Dios es la autoridad absoluta. Sí, mis hermanos, esa ley que se encuentra descrita en la palabra, la Biblia, esa ley es eterna, es permanente, es incambiable. En Juan 17:17 Jesús dijo al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hoy día, muchos piensan que hay algo que va mal con la Biblia, que está pasada de moda y que no encaja en nuestros tiempos. Pero resulta que no es la Biblia quien ha pasado de moda, sino que es la sociedad la que está mal. Y simplemente no encaja y choca con la ley, esa ley absoluta y eterna de Dios. Porque resulta que muchas veces la Biblia nos confronta en función del lugar donde se está parado y obviamente choca con el estilo de vida pecaminoso que muchos llevan hoy día. Entonces, en función de eso, llegan y dicen: la Biblia está pasada de moda. Y en algunos otros casos hay quienes piensan que debe ser incluso reinterpretada. Obviamente, de seguro quieren reinterpretarla para adaptarla a su estilo de vida por demás pecaminoso. Les dije que era una pequeña introducción, y así que quiero concluir esta pequeña introducción, ¿verdad?, haciendo mención a unos cuantos mandamientos atrás, cuando empezamos esta clase, y hablábamos de sobre si la ley mosaica es relevante para el creyente aún en la era de la gracia. Concluye esta introducción dejando esa pregunta abierta para ustedes, hermanos. ¿Creen ustedes que la ley mosaica es relevante para el creyente aún en la era de la gracia? Allí les dejo la pregunta. Bien, mis hermanos, luego de este preámbulo, damos pues inicio al estudio de esta noche. No hurtarás, no robarás, pues. En la siguiente lámina, si mi hermano Felipe me ayuda, ¿verdad?, podremos ver en la siguiente lámina el temario. Esta noche desglosaremos este mandamiento a través de 3 puntos específicos: el significado del mandamiento como tal, qué prohíbe Dios con este mandamiento, y otra pregunta: ¿se puede robar a Dios? Como vimos en la lámina anterior, Éxodo 20:16 nos dice: no hurtarás. Así que empecemos a evaluar lo que tiene que ver con el primer punto del temario, el significado del mandamiento. En la siguiente lámina, mis hermanos, que el hermano Felipe estará colocando seguidamente. Ya está puesta, hermano. ¿Sabes? Listo, hermano. Listo. Ok. Gracias. Podemos definir hurtar, ¿verdad?, como tomar o retener bienes ajenos contra la voluntad de su dueño y que
A diferencia del robo, este se lleva a cabo sin intimidación en las personas ni fuerza en las cosas. Mas, sin embargo, ambos están interrelacionados, ya que independientemente del método que se use para cogerse lo ajeno, este hecho, punible por demás, es una transgresión a las leyes morales que Dios ha establecido en su palabra. En la Biblia, el robo es una grave ofensa contra Dios, pues el robo va contra el plan de Dios. Y el octavo mandamiento de la ley, ese que estamos estudiando esta noche, ese octavo mandamiento de la ley moral de Dios, descrito en Éxodo 20:16, nos indica claramente que no debemos robar. Robar, mis hermanos, no es solo llegar y apropiarse de lo ajeno, con mentiras o utilizando la fuerza. Hay muchas maneras, escuchen bien, hay muchas maneras enmascaradas de robar, de las cuales les haré mención esta noche más adelante. Pero el significado del mandamiento como tal, viéndolo desde la óptica del Nuevo Testamento, para lo cual le pido a aquellos que tienen su Biblia a la mano, ¿verdad?, que veamos lo que dice el texto en Efesios 4:28. El que hurtaba, no hurte más. Antes, trabaje, obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. Amén. Este precepto significa, en primer lugar, que dejemos de robar. Simple, hermano. Ese precepto significa eso. En primer lugar, que dejemos de robar. Segundo, que trabajemos. Simple, ¿verdad? Y en tercer lugar, que demos de nosotros mismos y de nuestros recursos para ayudar a otros. Muchas veces hay a quien le gusta recibir y recibir y recibir, pero es muy malo dando. Es muy malo dando. Son muy buenos demandantes muchas veces, pero son muy malos ofertantes. Así que, de manera precisa y concisa, podemos ver acá, en este texto, cómo el apóstol Pablo indicaba a los efesios que debían cumplir el octavo mandamiento, el cual significa que no debemos tomar en forma injusta lo que pertenece a otros. No podemos quitar posesiones arbitrariamente, ni con fuerza o por engaño, lo que no nos pertenece. Fíjense en algo. Quiero que presten mucha atención a esto. La base del octavo mandamiento es el derecho de propiedad. La palabra propiedad, la cual proviene obviamente del latín, y que significa lo que es particular a uno, lo que pertenece a uno. ¿Ok? Y la primera norma o derecho que Dios dio al hombre está relacionada con la propiedad. Fíjense, cuando Dios puso a Adán en el huerto del Edén, le mandó que lo labrara y lo guardase. Génesis 2:15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Acá vemos cómo se establece por primera vez el principio de la propiedad. Después, en el resto del Antiguo Testamento, Dios enseña a su pueblo la diferencia entre poseer y robar. La ley de la propiedad reconoce que unos tienen más que otros, pero todo el mundo es propietario de algo. Este principio queda claro en Hechos 5, de 3 al 4, aquellos que han leído el libro de los Hechos, y vemos allí una historia en la cual se ve involucrado el apóstol Pedro,
cuando Pedro recordó a Ananías que mientras retuviera la propiedad en su poder, podía hacer con ella lo que quisiera. Fíjense que en ese pasaje se observa que el pecado de Ananías, ese pecado no consistió en que se guardara parte del dinero de la venta, sino que mintiera a Dios. Ese fue el pecado de Ananías, no el hecho de que él retuviera algo de aquella propiedad, sino la mentira, hermano. Si todo el mundo tiene alguna posesión y Dios reconoce este hecho, por muy pequeña que sea, apoderarse de ella a la fuerza o con engaño significa violar este derecho que Dios nos ha dado. Les decía inicialmente que hay muchas maneras enmascaradas, escúchese bien, maneras enmascaradas de robar. Y antes de mencionar algunas, es importante acotar que la raíz de este pecado radica en la codicia y en la injusticia. Casi siempre el robo o hurto es motivado por la codicia. El apóstol Pablo dice en 1 de Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, escúchese bien, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Además de la codicia, la injusticia es otra de las causas que este pecado, es decir, el deseo de obtener cosas sin trabajar por ellas y sin pagar su precio, ¿verdad? Sin el derecho como tal de poseerla. El ladrón, mis hermanos, siempre quiere recibir, pero no quiere dar, ni trabajar, y simplemente quiere todo absolutamente gratis. Ahora bien, en la siguiente lámina, continuando con el temario, ¿verdad? Observamos qué prohíbe Dios en el octavo mandamiento. ¿Qué prohíbe? Ustedes se preguntarán, bueno, pero es que ya no los dijo. Lo que prohíbe es no robar. Sí, pero no es tan simple como eso, hermano. Esto de robar va mucho más allá del simple concepto, de la simple teoría. Primera de Corintios 6:10 nos dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dios prohíbe, mis hermanos, no solamente el robo y la rapiña. Dicho sea de paso, entiéndase rapiña como un saqueo realizado con violencia. Eso es rapiña, ¿ok? Sino que llama también robo a todos los medios malos y engañosos con los cuales tratamos de apoderarnos del bien de nuestro prójimo. ¿Cómo así? Bueno, el Señor no solo llama robo a ese tipo de práctica, sino que también llama robo a todos los medios malos y engañosos con los cuales tratamos de apoderarnos del bien de nuestro prójimo, ya sea por la fuerza o por una apariencia de derecho, como son, por ejemplo, el peso falso y la mala mercadería. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido víctimas muchas veces de esto? Usted va por un kilo de algo, de harina, de queso, de frutas, y si el peso de aquel hombre, de aquel vendedor, del cual usted depende para la compra, está arreglado, mi hermano, le está robando. La mala mercadería, aquellas personas que ofrecen un artículo diciendo que es de primera, que es sumamente de calidad, pero que en realidad no sirve para nada, sino que cuando usted lo usa y a la primera, pues de cambios, el producto deja de funcionar. Proverbios 11:1 dice, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada.
También no solamente el peso falso, también la moneda falsa. No sé si usted ha sido víctima alguna vez de la moneda falsa. Yo particularmente tuve una oportunidad de viajar hace algunos años a la isla de Aruba y me tocó sacar en alquiler un vehículo y para ese entonces pues las condiciones en Venezuela no eran tan extremas como ahora y se podía hacerse de unos dólares en efectivo y bueno, tuve la oportunidad de viajar por trabajo y estando allá se me pidió un fondo de garantía de $500. Recuerdo muy bien que las personas que me atendieron, una empresa seria, tomaron aquel dinero y lo guardaron en un sobre sellado y lo metieron en una caja fuerte. Para mi sorpresa, luego de 5 días de haber estado yo allá, cuando voy, que entrego el vehículo y se me entrega el dinero, ¿verdad? Y abren el sobre, yo me percaté que el sobre no se parecía, pero yo dije, bueno, igual, dinero es dinero. Me entregaron mis $500 de fondo y yo me vine con eso a Venezuela. Luego de estar acá y de un tiempo, necesitaba disponer de nuestra moneda local, así que me dispuse a cambiar aquel dinero y vaya, para mi sorpresa el dinero había sido cambiado y no era el mismo dinero de curso legal que yo había entregado y me entregaron basura, me entregaron una moneda falsa. Así que bueno, me tocó vivir esa experiencia. La usura, la usura también, mis hermanos, es uno de los medios malos y engañosos que utiliza el hombre para robar. El Salmo 15:5 dice, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. O por cualquier otro medio prohibido por Dios, hermano, que en este momento no traiga a colación, pero sabemos que hay muchos medios enmascarados para robar. La mayoría de las formas de robar son métodos para recibir lo que no nos corresponde. Es decir, como les decía inicialmente, sin trabajar, de balde o gratis. Voy a mencionar algunas formas de robar, no sé, para que las tengamos claras, para que las identifiquemos, ¿verdad? Fíjese, hay muchos empleados de empresas o del gobierno que son ladrones. Ustedes dirán, bueno, sí, hay mucha gente con mucha mala maña que se lleva lo que está mal parado o simplemente le gusta hacer negocios turbios. Pues fíjense que no solamente esa es la manera. Ya decíamos que no solamente es el robo con fuerza o por engaño. También aquellos que roban el tiempo de labores son ladrones. Aquellos que roban las herramientas de trabajo, la materia prima, los productos terminados, en gastos de administración y viáticos, también son ladrones. En muchas compañías, la mayor parte de sus utilidades se pierden porque los empleados las roban. Ciertamente, eso se da donde hay una escasez total de principios y valores. Empleados que usan su tiempo solamente en horas de trabajo cuando no está el supervisor cerca, en lugar de estar vaciando la información en una base de datos para cual le pagan, no, utiliza su tiempo para revisar el Facebook o para revisar el Twitter o no sé, simplemente usar el WhatsApp web y chatear con sus amigos. Hay muchas maneras de robar dentro de las empresas. También hay ladrones en el gobierno, ¿verdad? De esos que conocemos mucho, sobre todo en mi país, que cometen fraudes y desvío de fondos. Hoy día hoy me enteraba
que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha sancionado a 10 funcionarios venezolanos señalados por corrupción y actos ilícitos, malversación de fondos de la nación. La mala administración de presupuesto que los ha llevado a ese robo del dinero de nuestro estado venezolano, que pertenecen a la nación y que ellos se han apropiado ilegalmente. Muchos países podrían eliminar su deuda externa, hermanos, y aún su necesidad de endeudarse si tan solo pudieran acabar con el robo cometido por los funcionarios públicos y burócratas. Hoy Magali, mi hermana Magali, a quien aprecio mucho, de verdad, la estimo mucho, conversaba con ella y me decía, hermano, ojalá esos funcionarios hagan justicia y le quiten todos esos bandidos. Yo le dije, sí, hermana, pero ojalá también repatrien ese dinero que tanta falta hace aquí en las familias y los hogares venezolanos. También hay ladrones en las empresas privadas, ¿verdad? Que reciben un sueldo, pero no trabajan, se los decía. Hay muchos otros que usan su presupuesto para hacer inversiones y extorsionar, hacer mordidas, etcétera. Hay ladrones que se aprovechan de la ley incluso, es decir, muchos abogados y autoridades que manipulan la ley a su conocimiento de la ley para engañar a la gente y robarla. Muchos estafadores. Hay ladrones que roban al vender su producto a los clientes, ya se los decía. Deuteronomio 25, del 13 al 15, dice, no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica. Pesas cumplidas y justas tendrás. Vaya, qué palabra. Hay ladrones que cobran un precio excesivo que no corresponde al valor real del producto. Hoy día vemos eso aquí a diario. Hay ladrones que venden productos defectuosos y de mala calidad. Hay ladrones que cobran una tasa de interés excesiva y alta. Hay ladrones que piden dinero prestado y no lo pagan. Hay tampoco tenían intención alguna de hacerlo. El Salmo 37:21 dice lo siguiente: el impío toma prestado y no paga. Valga Dios que estemos actuando nosotros como un impío, hermano. La Biblia dice que no hay que tener deuda con nadie. Así que si usted debe un medio, páguelo, salvo que se lo hayan regalado. De lo contrario, no debemos tener deuda con nadie, hermano. Debemos estar así como fuimos jocosos, alegres y con buena intención de quitar aquel yo prestado. De la misma manera o doblemente feliz tiene que ser en el momento en que vayamos a pagar la deuda. Hay ladrones que no pagan sus impuestos al gobierno. Wow, ¿cuántos hay que dan los impuestos? Hay ladrones que viven a expensas de otras personas como parásitos, es decir, aquellas personas flojas e irresponsables que no quieren trabajar, sino que prefieren aprovecharse de sus amigos, de su familia, de sus parientes, y aún del mismo gobierno o instituciones de beneficencia. Viene a mi mente un caso de un amigo que me comentaba que en el sistema francés es muy vulnerable ante este tipo de cosas. Y él me contaba que un hombre pues que se sumó al paro y el sistema del gobierno francés establece que una vez que una persona está en paro, percibe el 75% del salario anterior. Es decir, si ganaba 1.000 euros, pues entonces el Estado le va a dar 750 euros. Pero eso no es todo el tiempo y tiene un lapso de tiempo. ¿Qué hizo esta persona? Esta persona, aprovechándose de una situación que tenía, ¿verdad? Recuerdo que mi amigo me contaba que aquel hombre tenía mala dentadura porque era aseado y había perdido parte de esa dentadura. Se le ocurrió para él la brillante idea de terminar de sacarse todos los dientes, hermano. Y
Cuando va ante las oficinas, ya ha cumplido el lapso del paro, aquel hombre comienza a llorar ante aquel funcionario y le dice que él no puede trabajar porque él está muy deprimido porque en un accidente de bicicleta, hasta mintió, ¿no? Él se cayó y perdió todos los dientes, por lo tanto, pues esa depresión le causaba tal conmoción y le daba pena trabajar así. Bueno, el funcionario, aceptando aquella excusa, estableció esta vez no 6 meses, sino un año completo con reevaluación al año siguiente para evaluar el caso, ya que aquel hombre, pobrecito, que estaba tan triste y deprimido por haber perdido todos sus dientes, pues no podía trabajar. Y no solamente le dieron el beneficio del 75%, sino que le establecieron una ayuda psicológica y aparte de eso, pues si requería de algún tipo de ayuda con especialistas del área dental, pues los pudiera obtener si quería. Vaya, pues, esa es una de las cosas, ¿no? que pasan. Es una manera de robar. Y bueno, infinidades de maneras de robar, de las cuales los creyentes no están exentos. No están exentos porque trabajamos, tenemos sitios de trabajo y debemos cuidarnos de este tipo de robo, hermano. Si usted pensó que simplemente el hecho de que un día llegó a la oficina y bueno, recursos que son de oficina, como por ejemplo el borrador, el bolígrafo, el marcador indeleble, la engrapadora, y bueno, me la llevo prestado a casa y mañana la traigo y resulta ser que ya no volvió más a la casa porque la engrapadora perdió el camino a la oficina y bueno, ya se queda aquí, total, el jefe tiene dinero para comprar otra. Bueno, hermano, déjeme decirle que sí. Usted se ha visto involucrado en algunas situaciones de esta o simplemente, bueno, de 8 a 10 o de 9 a 10, mi jefe inmediato no está en la oficina, me deja sola, tengo tiempo, o me deja solo, tengo tiempo, entonces, bueno, me tomo un café, me relajo y puedo ver los comentarios del Facebook y total, no hay nadie que me supervise. Déjeme decirle que si ese es uno de estos malos hábitos, pues no es simplemente un mal hábito, es un robo. Y debemos cuidarnos de eso, hermano. En la siguiente lámina, hermano Felipe, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Podemos robar a Dios? ¿Usted qué piensa, hermano? ¿Se puede robar a Dios? ¿Hay manera de robar a Dios? Dice Malaquías 3, del 8 al 9. ¿Robará el hombre a Dios? En forma de pregunta hacia el profeta. Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Pues en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. El profeta Malaquías preguntaba, fíjense lo que dice el texto, el profeta Malaquías preguntaba, ¿robará el hombre a Dios? Y la respuesta allí del hombre, ¿en qué te hemos robado? La pregunta fue formulada hace muchos siglos, hermano, por el profeta al pueblo de Israel, que se había acostumbrado a defraudar a Dios. El profeta centró su mensaje en 4 cosas en que Israel había fallado. La primera de ellas fue en los sacrificios. Buscaban los peores animales del rebaño para presentarlos como ofrenda a Dios. En segundo punto, también habían robado al Señor en su vida. No estaban viviendo como deberían vivir. No estaban viviendo según los preceptos establecidos por Dios. Ese pueblo escogido por Él no vivía conforme a la voluntad de Dios.
El tercer punto por el cual el profeta estableció esta pregunta es en base a los dirigentes. Los dirigentes de la nación, del pueblo de Israel, no daban ejemplo adecuado al pueblo y estaban dispuestos a enseñar cualquier cosa que la gente quisiera oír. Ellos le daban lo que el pueblo pedía. Nunca se preocuparon por dar, por enseñar lo establecido por Dios. Y el cuarto punto, en sus ofrendas. No estaban trayendo los diezmos y ofrendas prescritos por la ley. No lo estaban trayendo. A la luz de ese texto de Malaquías, queda claro que no dar a Dios lo que corresponde, escúchese bien, no dar a Dios lo que corresponde es robarle. Entonces, podemos responder esa pregunta. ¿Se puede robar a Dios? Sí, sí se puede robar a Dios. Porque cuando no le damos lo que les corresponde a Él por derecho, le estamos robando. Y eso significa quebrantar en forma fragante el octavo mandamiento. Quizás podemos ser muy escrupulosos en cumplir el resto de los mandamientos. Y sin embargo, llegamos a robar a Dios. Por supuesto, hermanos, no vamos a exponer en esta noche o a discutir en esta clase, ¿verdad? El cumplimiento de dar el diezmo como algo obligatorio para el creyente o simplemente indicativo. Pero sí les voy a mencionar que los principios que deben prevalecer en la iglesia sobre la ofrenda es que esta debe ser dada voluntariamente, de manera alegre, espontánea, secreta y por supuesto proporcionada. Pero más sin embargo, de algo que sí quiero hablar, es de que así como también en el trabajo se roba el tiempo, también robamos el tiempo que está dedicado o que le pertenece a Dios. Una de las formas más comunes en que los creyentes son tentados a robar es el tiempo para dedicarle a Dios. La mayoría de los creyentes cometen este pecado reteniendo algo que están obligados a dar. Cada miembro de nosotros, del cuerpo de Cristo, mis hermanos, ese cuerpo, así, de cada uno de nosotros como miembro dentro de ese cuerpo, ha sido colocado por Dios. Ha sido colocado por Dios con ciertas tareas y responsabilidades que debemos cumplir. El apóstol Pablo en los Corintios, en el capítulo 12, enseña en ese pasaje que todos los miembros de la iglesia dependen los unos de los otros para llevar a cabo los propósitos de Dios. Así como yo, ¿verdad? Sé que ustedes también tienen su iglesia, tienen su congregación local, tienen su sitio de reunión y, por supuesto, ese espacio, esa organización, ese local, tiene cierta cantidad de trabajo, bien sea evangelismo, servicio, predicación, clase de jóvenes, clase de niños, etc. Y todo eso es para quién. ¿Es para usted? ¿Es para mí? ¿Es para el hermano Felipe? No, es para el Señor. Es para el Señor. Pero muchas veces, en muchas congregaciones, ocurre frecuentemente que solo unos cuantos miembros cumplen con sus responsabilidades, mientras que los demás no hacen absolutamente nada. En realidad, las personas que no trabajan están robando el tiempo, los recursos, la energía de todos aquellos otros hermanos que están allí involucrados en el cuerpo de Cristo. Como les decía inicialmente, muchas personas están dispuestas a recibir,
cómo les encanta recibir, pero no quieren dar ni un poquito de sí misma. Y esto es pecado. Esto es violación del octavo mandamiento. Esto es robo. Este tipo de comportamiento, casi siempre, mis hermanos, es una característica de la inmadurez espiritual. Fíjense, también hay algunos creyentes que dicen que no tienen tiempo para cumplir con sus responsabilidades para con Dios. Y dicen que no tienen tiempo, pues. Pero la realidad es que están robando al Señor y de una manera descarada, porque simple y llanamente no saben administrar su tiempo. Tiene tiempo para el Facebook, tiene tiempo para el WhatsApp, tiene tiempo para la novela, tiene tiempo para el cuento con la amiga o con la vecina, tiene tiempo para ir al gimnasio, tiene tiempo para lavar el vehículo, tiene tiempo para ir al partido de fútbol, tiene tiempo inclusive hasta de ver una película. Pregunto yo, ¿acaso todo lo que he mencionado es malo? ¿Está malo practicar deporte? ¿Está malo de repente ir al cine con su esposa o su novia o sus hijos? ¿O está acaso malo conversar con alguien o compartir en un grupo de WhatsApp algún tema? No, definitivamente no. El pecado no está en practicar, el pecado está en cómo usted está administrando su tiempo y está robándole el tiempo a Dios. Un tiempo que es valioso. Tiempo que se va, no vuelve, dice una canción de por aquí de Millano. Tiempo que se va, no vuelve. Pero en este caso no solamente no vuelve, sino que si usted no lo administra bien, está robándole al Señor. Usted tiene un compromiso con el Señor, usted tiene un compromiso con Cristo. Romanos 14, 7 al 8 dice, ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Que si vivimos, para el Señor vivimos. Esto significa que ni nuestro tiempo, nuestros recursos, ni ninguna otra cosa que tengamos nos pertenece a nosotros mismos. Todo lo que tenemos y todo lo que somos es un don de Dios. Incluso la vida, hermano. Nuestra salud, nuestra familia, nuestras posesiones, los hijos, los bienes materiales, el dinero, todo lo que tenemos nos ha sido prestado, nos ha sido dado por el soberano del universo. Y a Él debemos rendirle cuenta de todo. En tal sentido, mis hermanos, y ya para concluir, le invito a que evalúe en función de este octavo mandamiento, ¿dónde está usted parado? ¿Sobre qué está usted pisando? ¿Está usted firme en cuanto a lo que respecta la ley moral de Dios? ¿Está usted parado y bien establecido en esos fundamentos y principios establecidos por el Señor como un estándar de vida? ¿O está usted siguiendo la corriente de este mundo? Bien, mis hermanos, hasta aquí la clase de hoy. Vamos a dejar el espacio libre para sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes. Y bueno, con ustedes, mi hermano Felipe. Padre Celestial, en este momento te damos gracias por la palabra expuesta. Te damos gracias, Señor, porque tú siempre nos hablas al corazón, Señor, nos haces meditar, nos muestras, Señor, la importancia que tiene la nueva creación en nosotros, Señor. Gracias por la exposición de esta noche, por nuestro hermano, y porque sabemos, Señor Celestial, que nos has hablado profundamente a nuestro corazón. Gracias, en el nombre santo de Jesús. Amén.